Hola a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de AEQ, que vamos a hablar del XPix. Buenas tardes a los que nos estéis siguiendo en España y en Europa. Buenos días a los que nos estéis siguiendo al otro lado del charco, en Latinoamérica, en México y en el Caribe, o en Estados Unidos. Y si hay alguien de Asia, pues buenas noches, por si acaso. Ok, me presento, soy Sergei Alexeev, soy Area Sales Manager aquí en AEQ, la parte de Europa del Este, África y Oriente Medio. Seguramente muchos no me conozcáis porque es el primer seminario que hago en español. En 2020 empezamos con los webinars y siempre intervino en inglés. De hecho, es mi primero en español. ¿Ok? O sea que muy emocionante y un poco nervioso por otro lado. Ok, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy queremos hablar de nuestro nuevo sistema de intercom, el XPix. Para hablaros del XPix en profundidad y en todo detalle, me acompaña hoy Roberto Tejero. ¿Okay? Roberto Tejero es nuestro jefe de producto, es formador experto aquí en AEQ, es formador en Dante también, pero sobre todo sabe muchísimo de intercom. Yo he trabajado mucho con él para intercom en teatros, en estadios, en televisión y en radio, y creo que nos va a contar cosas muy interesantes. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Hola Sergey y bueno, pues buenos días, buenas tardes, incluso buenas noches a todo el mundo. ¿Qué tal? Cuéntanos, Roberto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues como has comentado, vamos a hacer una presentación de nuestro nuevo sistema XPIC, los diferentes equipos, este nuevo sistema. Bueno, pues vamos a contar las ventajas que va a traer este nuevo sistema. Es un sistema, por lo que veo, muy flexible. De hecho, si no me equivoco, es un sistema que no tiene matriz. Efectivamente, es un sistema muy flexible y una de sus grandes características es que funciona como un sistema con matriz, pero sin necesidad de matriz. Además, otra de sus grandes ventajas es el poder interconectar paneles de forma externa de una forma muy sencilla. Genial, genial. Pues vamos a verlo, tengo muchas ganas de verlo. Muy bien. Pues como ya sabéis, en todos los webinarios de AEQ, primero os quiero decir que, como siempre, a partir de ya podéis hacer todas las preguntas que queráis. Sabéis que siempre, igual que en otros webinarios, en este también, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, ¿ok? Las intentaremos contestar todas y si no, ya sabéis, siempre os contestamos por email después, las que queden pendientes, ¿ok? Otra cosa. Antes de que os vayáis, como siempre, os pido por favor, cuando vayáis a abandonar, por si tenéis que salir antes de que acabe el webinario o incluso cuando finalice, hay una pequeña encuesta, ¿ok? Que nos viene muy bien para los compañeros de marketing y a nosotros pues, para hacer el webinario mejor, para hacer las presentaciones más amenas, para que el contenido que compartamos con vosotros pues, os sea de utilidad. O sea que son 30 segundos de vuestro tiempo, pero a nosotros nos ayuda de mucho. ¿Vale? Pues muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ir empezando ya con el contenido. Muy bien, pues hoy lo que vamos a ver es, primero os vamos a contar muy brevemente qué es IQ, qué es lo que hacemos, dónde estamos, pero seguramente la mayoría ya lo sepáis, pero por si acaso, si hay alguien nuevo, pues le va a servir de referencia. ¿Ok? Después vamos a ver los elementos que componen el sistema, tanto los elementos de hardware como de software. ¿Ok? Después las características principales de cada uno, instalación y configuración, aquí es donde está la amiga, donde está lo realmente interesante, las ventajas del XP, aquí nos vamos a detener porque son unas cuantas, y al final pues los diferentes escenarios de uso, que ya os adelanto, no se ciñe a un sistema de intercom para televisión y radio y ya está, hay muchas más opciones, muchas más posibilidades y las vamos a ver todas. Muy bien, pues empezamos ya, ¿vale? El primer punto, ¿quién es AEQ? ¿Quiénes somos? AEQ es un fabricante de soluciones de hardware y software para televisión, soluciones profesionales para radio y para televisión, que tiene ya más de 40 años. ¿Okay? Estamos presentes en el mercado español y estamos presentes a día de hoy en más de 90 países. Tenemos clientes y dealers en todos los continentes y en gran parte de los países del mundo. ¿Okay? Lo más importante, lo que yo digo siempre a todos los clientes y a todas las presentaciones que hago fuera, todo ocurre aquí. Todo ese edificio que veis ahí en la foto es donde ocurre todo en AEQ. Desde el I+D, el diseño de los productos, las ideas, hasta validación en oficina técnica, la fabricación, el embalaje, las muestras, el comercial, soporte técnico, almacén y todo lo que podáis imaginar, todo ocurre aquí. Todo ocurre en nuestras instalaciones de AEQ. Somos una empresa que siempre hemos querido pues, hacer las cosas en casa y hacerlas lo mejor posible. Creemos que esto es fundamental para ofrecer un buen servicio y unos productos al nivel de
de la demanda de nuestros clientes. ¿Okay? Bueno, pues pasamos un poco a contaros. Aquí pues veis algunas fotos, pues aquí algunas referencias de algunos estudios de radio, de televisión y algunos compañeros, pues ya veis ahí a la izquierda que están trabajando en diferentes departamentos de AEQ. Ya os digo, lo más importante es saber que somos una empresa española y que lo hacemos 100% aquí y atendemos a todo el mundo desde aquí, aun teniendo oficinas en otros países. Muy bien, pues sin más dilación, vamos a empezar a contar a lo que hemos venido, ¿no? Para lo que hemos venido de aquí, a contar los elementos que componen el sistema del XP. Muy bien, pues empezamos con lo que veis, el elemento que veis en la pantalla es lo que vamos a contar. El primero es el panel de enracado. Muy bien, que nos lo va a contar pues, nuestro compañero Roberto. Después vamos a ver el panel de sobremesa, muy similar en cuanto a prestaciones al de enracado. Después vamos a ver el Belpack alámbrico, vamos a tener un nuevo Belpack alámbrico, ¿vale? Para este sistema, que ya os adelanto que se puede trabajar en XPIC y en nuestros sistemas de intercom que ya venimos ofreciendo. ¿Ok? Después vamos a pasar por el inalámbrico, el Explorer, que seguramente muchos ya lo conocéis y algunos ya lo estaréis utilizando, pero como novedad se puede integrar en el sistema de XPIC y lo podemos utilizar pues, en este nuevo sistema de intercom, en esta nueva plataforma. Después pasaremos a ver la solución de software, ¿okay? la aplicación, el X Virtual, y como último la interfaz, el hardware interfaz que nos va a permitir pues eso, integrar señales analógicas de Dante o de USB y distribuirlas dentro del sistema. Y nada más, pues os voy a dejar con Roberto, que os va a explicar pues, los detalles técnicos en las características, de cada componente, de cada elemento del sistema. Roberto, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Sergey. Gracias por esta introducción, tanto al webinar como a la empresa y demás, por si acaso aquella gente que no nos conociera, que muchos de vosotros pues nos conoceréis. Bien, pues vamos a empezar con los equipos de este nuevo sistema XPIC. Bueno, pues comenzamos con el panel de usuario de rack. Es un panel en una unidad de altura. Y bueno, pues como se puede ver en la imagen es un panel tradicional. Lo que hemos añadido son bueno, pues algunas características novedosas o nuevas. Bueno, podéis ver que cuenta, por supuesto, como cualquier panel, o debería tener pues, un micrófono de cuello de cisne y un altavoz para poder usarse. Pero aquí, bueno, pues lo que hemos añadido además es un conector USB para la utilización de microcascos USB. De esa forma, bueno, pues damos un poquito más de amplitud al mercado, el poder elegir otro tipo de conectores, o sea, otro tipo de microcascos, que es a través de este conector USB, bueno, pues que facilita su utilización. En el caso además de, bueno, estos paneles, estos equipos, el sistema XPIC está pensado también para producciones remotas, etcétera, entonces se puede utilizar personas que utilicen, por ejemplo, un PC, una computadora, directamente el mismo tipo de microcasco. Pero bueno, eso digamos en torno a lo que es la estética que podríamos ver de entrada o en la fotografía. Pero lo más importante es que cuenta con 8 palancas para la ejecución de los diferentes comandos y puntos de cruce. Bien, hemos sustituido los botones tradicionales que teníamos en nuestros paneles por palancas. Son palancas que tienen 4 movimientos o 4 desplazamientos. Tenemos el desplazamiento arriba y abajo, de forma que se ejecuta el comando sobre dicho punto de cruce o comando que queramos realizar. Por ejemplo, uno habitual sería el pulsar hacia abajo para tener un talk, para poder hablar con ese destino, y mover la palanca hacia arriba para tener un listen. También podríamos programarlo, por ejemplo, para utilizar las funciones de mantener pulsado para hablar, o sea, el push to talk, que en este caso sería hacia abajo, lo normal, programarlo, y para arriba el modo enclavamiento o el modo latch, de forma que, bueno, pues sobre ese destino podríamos hacer push to talk o latch, dependiendo de hacia dónde moviéramos la palanca. Y luego tenemos en estas palancas, como ya digo, esas 8 palancas, un desplazamiento lateral, que es a izquierda y derecha, que nos permite subir y bajar el volumen sobre ese
punto de cruce o sobre ese destino origen de audio que tengamos programado en dicha palanca. Bien, hemos comentado el cambio de volumen sobre ese punto de cruce, pero el volumen también lo vamos a poder modificar mediante un mando rotativo, un encoder que tenemos aquí, en esta parte, donde podemos subir y bajar el volumen general del panel. Mientras que en las palancas vamos a poder modificar el volumen de ese punto de cruce, lo que nos permite una gran flexibilidad. Bien, sobre estas palancas, estas 8 palancas, tenemos unos displays, en este caso 2 displays, los tenemos agrupados en 4 y 4, de forma que en esos displays vamos a ver la etiqueta o el mnemónico del el destino o el comando que vamos a querer ejecutar, y además alrededor de esa etiqueta vamos a tener información mediante un color de cómo se está ejecutando. Por ejemplo, si se ha ejecutado ese comando, si está saliendo audio en nuestro panel o está entrando, los típicos códigos de color que tenemos en un panel de intercom. Estamos hablando de que todo esto es en un sistema sin matriz. Lo tenemos, todo ese código de colores similar a un sistema tradicional con matriz en un sistema sin matriz. Bien, además, aparte de, digamos, las palancas, que es una gran añadido sobre estos paneles, hemos añadido también un indicador luminoso, que está, lo podéis ver aquí al lado de las palancas, o sea, fuera de los displays, y eso lo que nos va a indicar es la familia a la que pertenece dicha tecla o dicho punto de cruce o comando que queremos ejecutar, dicho destino. ¿Para qué sirve esto en realidad? Bueno, pues esto nos va a permitir, por ejemplo, agrupar diferentes palancas, como podrían ser las cámaras, con un color. Podemos ver aquí que tenemos, pues, por ejemplo, en rojo 2 colores. Estos 2 podrían ser, por ejemplo, las cámaras, mientras que en estos azules pues, podría ser pues, dirección o el realizador, etcétera, o audios externos. Podemos tener diferentes colores y de esa forma, bueno, pues programar de una manera más visual, facilitar el uso del panel. A simple vista ya sabemos quién nos está llamando, simplemente con ver la familia a la que pertenece. Ya luego afinamos en decir, pues es la cámara 1, la cámara 2, o el realizador, o el productor, etcétera. Así que bueno, pues nos permite una gran flexibilidad. Esto es un tema también bastante interesante en lo que es flujo de trabajo. Y bueno, pues también comentar que tenemos un botón de menú y de página. A través del menú vamos a poder configurar diferentes parámetros internos de configuración del panel, y para desplazarnos a través de ese menú pues utilizaríamos el mando rotativo. Y por supuesto ese mismo botón tiene función de página que nos permite 2 páginas en el modo XPeak. Así que podemos tener esas 8 palancas, pero tendríamos hasta 16 virtuales gracias a la paginación. Bien, además digamos, de estas características novedosas, vamos a ver un poco en la parte trasera ya pues las características generales. Por supuesto, fuente de alimentación interna para mejorar también, bueno, pues la instalación de los equipos. Son equipos que todo el sistema SPIC está basado en IP, con lo cual tenemos conexión Ethernet, pero le hemos añadido 2 bocas, que luego veremos también para qué nos van a valer. En principio es para mejorar las posibilidades de conectividad. Utilizaríamos una boca para conectar con el resto de la red, con el resto de equipos, una conexión Ethernet normal. Bien, vemos en esta parte de aquí que tenemos también un USB. Aquí saco el ratón para que lo veáis. Aquí tenemos una conexión USB. Bueno, pues esa conexión USB nos va a permitir insertar o extraer audio, por ejemplo, a un PC o una computadora. Ese PC o computadora lo va a reconocer como si fuera una tarjeta de sonido virtual. Entonces vamos a poder en el PC extraer y enviar audio al panel o hacia el panel, de forma, bueno, pues que nos va a permitir también una integración, por ejemplo, en producciones remotas o en otros usos, en gaming, etcétera. Es muy interesante esta interfaz. Además cuenta con una interfaz de Bluetooth, que es interno, no se ve, que también nos permitiría insertar o extraer audio
de esa misma manera que tendríamos en el USB, bueno, pues a través de Bluetooth. Por ejemplo, pues para la conexión a través de un teléfono móvil, etcétera, donde podríamos, bueno, pues introducir audio desde un teléfono móvil al panel para poder escucharlo directamente. Podríamos, por ejemplo, tener una conexión, ese teléfono móvil lo tenemos conectado por Bluetooth y podría estar conectado además a través de una llamada telefónica con un periodista o una contribución externa, y eso podría estar entrando, por supuesto, a nuestro panel y poder estar escuchándolo. Así que aquí tenemos una gran flexibilidad también a través de este Bluetooth. Y bueno, pues para poder tener una integración también con el mundo exterior de propósito general, 2 GPIs y 2 GPOs, que bueno, pues nos van a poder o nos van a permitir activar accesorios que pueda haber en el exterior, otros equipos, etcétera, de otros fabricantes, bombillos, etcétera, poder tener lámparas que quisiéramos activar. Bueno, pues desde la típica lámpara de Honeer la podríamos activar directamente desde un panel. Conectada desde un panel, me refiero, porque eso se podría activar desde cualquier otro lugar de este sistema XPIC. Y bueno, pues lo mismo para insertar una funcionalidad o una activación como si fuera una tecla más del panel. Además, indicar que estos paneles cuentan con procesamiento de audio, lo que nos permite tener integrado una cancelación de eco, bueno, pues para mejorar la calidad de audio de estos paneles. Y esto sería, bueno, pues un poco el panel XPIC de rack. Pasamos al panel de usuario de sobremesa y bueno, pues es exactamente el mismo panel que el panel de rack, tiene las mismas funcionalidades, cuenta con las mismas 8 palancas, 2 páginas, igual, bueno, pues en este caso tenemos una distribución diferente para haber hecho un panel pues más compacto, que sea de sobremesa, que sea muy fácil de usar. Cuenta con un plano inclinado que facilita pues, su uso al utilizarse sobre mesa, y bueno, pues es un panel muy cómodo. Para que lo veáis mejor, voy a cambiar mi cámara y voy a dejar de compartir la presentación, y así podéis ver la cámara en grande para ver los equipos en directo. En este caso, bueno, vemos los 2 equipos. En este caso tenemos el panel de sobremesa y el Bellpack que ahora veremos. Simplemente es para indicar, bueno, pues que veáis lo que comentábamos, el conector de micrófono, y al otro lado pues tendríamos el conector USB para los microcascos. Tenemos la tecla de página y también, bueno, pues el poder entrar en el menú, que también lo haríamos a través de este mando rotatorio. Podríamos modificar los parámetros, pero sobre todo lo más importante, la parte nueva del display y la parte de las palancas, donde podemos accionarlas para arriba, para abajo, derecha e izquierda. En este caso, pues podríamos tener aquí un push to talk y hacia arriba un listen, y podríamos bajar y subir volumen. Por ejemplo, aquí pues vemos la activación para la comunicación de un panel a otro. Estaríamos viendo también la indicación de colores dentro de los displays, como vemos aquí. Así que, como veis, es un sistema, bueno, pues bastante compacto y muy sencillo de usar. Gracias al tema de las palancas hemos, bueno, pues añadido un extra más de funcionalidad que creemos que puede ser muy interesante para vosotros. Una pregunta, Roberto, que quisiera hacerte sobre las dimensiones. ¿Qué medida tiene este panel de sobremesa? Bueno, como he comentado, es un panel bastante compacto, tiene unos 21 centímetros de anchura y unos 11 de altura. Veis la comparación con mi mano, lo que permite, bueno, pues tener un panel compacto pero totalmente funcional. Es muy fácil de utilizar y, ya digo, gracias a ese ángulo inclinado va a ser muy sencillo de utilizar para todos. Y según veo, se puede enracar, ¿verdad? Tiene una pestaña para poder encastrarlo en la mesa, ¿cierto? Perdón, en la mesa, ¿no? Efectivamente, efectivamente.
Sí, aquí en esta parte se puede ver que tenemos un poquito de pestaña aquí, donde bueno, pues podemos de esta manera facilita la incorporación del panel, pues por ejemplo encastrarlo en una mesa o empotrarlo en un mueble, etcétera, lo que nos facilite bueno, pues su uso. Genial, gracias. Nada, voy a volver de nuevo a la presentación. Así podemos ver las cosas un poquito más grandes, si no lo vamos a ver todo más pequeño. Dejo de momento esa cámara porque volvemos ahora con el Belpack. Bien, bueno, pues pasando de los dos paneles que tenemos, rack y sobremesa, pasamos ahora al Belpack. Bien, en este caso, como ha comentado Sergi antes, teníamos el Belpack, el Explorer, que es uno de nuestros Belpack más famosos, el Belpack inalámbrico, pero en este caso vamos a presentar dentro del sistema XPIC el Belpack cableado. Va a utilizar cable. Bueno, pues como podéis ver en las imágenes, es un Belpack que está basado en el Explorer, o sea, perdón, en el Explorer, lo que nos va a permitir, bueno, pues tener, va a tener una forma muy similar. En este caso cuenta con 4 teclas, hemos mantenido las teclas debido a que, bueno, pues en este caso las palancas pueden ser problemáticas porque se pueden activar de una manera accidental más fácilmente. Y bueno, pues contaría también, aparte de las 4 teclas de función y con el display central, cuenta con 2 teclas, perdón, de función de menú, página. Este dispositivo también tiene 2 páginas, con lo cual tenemos hasta 8 teclas virtuales. En el caso de la información que tendríamos en el display es la misma que hemos comentado, tenemos la etiqueta con información en color, bueno, pues indicándonos si el comando se ha ejecutado sobre ese punto de cruce o sobre ese destino, si tenemos audio entrante, saliente, etcétera. Y lo mismo que hemos comentado de los paneles, lo vamos a tener también aquí, en esta parte de aquí, alrededor de las teclas. Tenemos un indicador de color, lo que nos va a indicar es la familia a la que pertenece esa tecla. Al indicar, bueno, pues si, por ejemplo, es para las cámaras, etcétera. Esto ya sería un tema de programación. Bien, cuenta además con dos mandos rotativos que están en el frontal, esta es la vista inferior, que nos van a permitir, bueno, pues desplazarnos a través de los menús y subir y bajar el volumen tanto del Belpack general como del punto de cruce principal. Bien, de la misma manera que en el caso de los paneles, tenemos un conector USB, lo tenemos en la parte inferior, lo que nos va a permitir, bueno, pues conectar el tipo de cascos micro USB, USB a través de microcascos, que serían, bueno, pues compatibles, por supuesto, con el resto de paneles y que son muy fáciles de encontrar en el mercado porque son los mismos que podríamos encontrar pues, para computadoras, para PC, etcétera. Bien, en este caso, además, por supuesto, de tener ese conector USB para microcascos, tenemos también la conexión Bluetooth. Bueno, indicando la conectividad, como he comentado que es un Belpack cableado, bueno, pues efectivamente lleva un cable de conexión que es a través de un RJ45, o sea, un cable Ethernet, dado que lo conectaríamos igual que el resto de equipos a una red de Ethernet y a través de ahí nos vendría tanto los datos como la alimentación. Por eso lo normal es que esté conectado este dispositivo directamente a un switch con PoE, con el Power over Ethernet, o que tuviera, por ejemplo, en el caso de no tener un switch con PoE, un alimentador o un inyector PoE. De esta forma solo tendríamos, en cualquier caso, tenemos solo un cable que llega hasta el Belpack y nos trae los datos y la alimentación. Bien, aquí en esta parte inferior también vemos que tiene una salida de GPO. Bueno, esto se ha añadido porque, como hemos dicho, estos Belpack tienen muchas funcionalidades. Este sistema XPIC va a tener muchas funcionalidades, no solo está pensado para broadcast y además, por supuesto, de poder tener, por ejemplo, en este GPO
por ejemplo, un tally, podríamos tener otros indicadores como podría ser una alarma, etcétera. Podemos tenerlo, pues, por ejemplo, para cámaras, en una producción remota, etcétera, o mismamente en una central nuclear, utilizar este tipo de Bellpack y tener ahí un indicador luminoso que lo conectaríamos o lo podríamos poner adherido, pegado al frontal del equipo. También indicar que también cuenta con un procesador de audio interno, lo que nos va a permitir, bueno, pues tener ese cancelador de eco que nos va a facilitar y nos va a mejorar la calidad del audio. Bien, ahora voy a volver a dejar de compartir esta presentación, volvemos a la cámara y bueno, simplemente por enseñaros el Bellpack, igual que lo hemos visto antes, teníamos pues, cuando tenemos las teclas pulsadas, los códigos de color, al pulsar pues hacemos una llamada de la misma manera que lo hacíamos desde el panel, las 4 teclas de función, teclas de menú y página, que además tienen otras funciones, dependiendo de si lo queremos en pulsación corta o larga. Podemos, pues, por ejemplo, bloquear el teclado para evitar una pulsación si lo tenemos colocado en la cintura. Por ejemplo, en el cinturón, pues evitar que con el codo pulsemos un botón sin querer. Podemos bloquear el teclado, podemos hacer un reject de una tecla que nos está llamando, etcétera. O mutear, por ejemplo, nuestro micrófono. Bien, ahí comentábamos, teníamos los 2 encoder para el control de volumen y en la parte inferior, bueno, pues vemos los conectores que hemos visto y además pues la conexión de datos y de alimentación a través de ese conector RJ45. Bien, vuelvo otra vez a la presentación y en este caso ahora ya sí que voy a poner mi cámara para que me sigáis viendo. Perdona que te interrumpa. 2 preguntas tengo sobre el Bellpack alámbrico. Por lo que veo es en la conexión de RJ45 para el cable, para la alimentación de datos, te permite poner una sujeción con enclavamiento, ¿cierto? Sí, efectivamente, el conector es un conector RJ45 estándar, así que vamos a poder utilizar cualquier cable estándar que utilizaríamos para una conexión de Ethernet. Pero damos la posibilidad, aquí se puede ver en el dibujo que tiene la pestaña del enclavamiento, son un RJ45 con enclavamiento, así que digamos, esa parte nos permite tener la seguridad de que no se va a desenganchar solamente pulsando la pestaña, por ejemplo que pisáramos el cable, etcétera, va a quedar firme, no se va a soltar, no va a dejar de funcionar el Bellpack, pero a la vez también tenemos compatibilidad con un RJ45 estándar. Así que damos las 2 posibilidades, el utilizar RJ45 con enclavamiento o un cable normal, como hemos visto que tenía yo aquí conectado ahora mismo. Genial. Y sobre los cascos, si te he entendido bien, aquí también para este Bellpack podemos utilizar conexión por Bluetooth para los cascos. Sí, efectivamente, podemos utilizar la conexión mediante el conector USB con unos cascos USB, pero también podríamos conectar unos microauriculares a través de Bluetooth, con lo que tendríamos bueno, pues más libertad de movimientos o menos cables en ese aspecto. Genial, genial, gracias. Nada. Bueno, pues continuamos. Y ahora toca el Explorer. Sí, pues me gustaría interrumpirte, perdón, otra vez, para explicar yo esta parte, porque me ha tocado explicarla muchas veces en inglés, en webinarios del Intercom, y como ya me lo sé, pues así te dejo descansar un poco y hablo yo un poco sobre el Explorer, ¿ok? Sin problema. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues quisiera contaros ahora la integración que hemos hecho del Explorer en el XPIC. El Explorer, como ya sabéis, muchos de vosotros, es nuestro Bellpack inalámbrico que venimos utilizando pues, con nuestros sistemas de Connexia para los sistemas grandes y Crossnet para sistemas medianos y pequeños. Y ahora tenemos la posibilidad de integrarlo en este nuevo sistema de XPIC. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Pues igual que el Bellpack alámbrico, físicamente, como veis, los diseños son muy parecidos. Tenemos 4 teclas dedicadas para los 4 usuarios de esa página en la que estemos trabajando. Tenemos un menú, tenemos una tecla de menú arriba a la izquierda y una tecla para cambiar de páginas. Asimismo, igual en la parte posterior tenemos 2 encoder para mover volumen y para movernos en el menú. Tenemos la sujeción, es igual que en
que en el Belpack alámbrico. La diferencia es, evidentemente, en la parte trasera lo que tenemos es, no tenemos un conector USB, tenemos un conector mini XLR para los cascos, ¿de acuerdo? Y tenemos un botón de apagado y encendido. En el menú, ¿qué es lo que vemos en el menú? Pues como veis aquí, lo que vemos es los 4 usuarios que tenemos en esa página. Al igual que en el Belpack alámbrico tenemos la posibilidad de trabajar con 2 páginas, con tener comunicación hasta con 8 usuarios distintos. Como algunos ya sabéis, si utilizáis el Explorer o si ya lo habéis estudiado, pues en modo CrossNet o Connexia tiene hasta 4 páginas, o sea que es posible hablar hasta con 16 usuarios diferentes, 4 por página. Y la información que se despliega en el display, ahí ya la veis, aparte de los usuarios con los que tengamos en la página, tienes abajo a la izquierda la cobertura que tienes la cobertura que tienes en donde estés trabajando, en el Wi-Fi. ¿Okay? Si tienes activado el mute o no, muy importante, y la batería. La batería, muy importante, los que no conozcáis el Explorer, tiene hasta 20 horas de autonomía, muchísimo, o sea, da para trabajar 20 horas en modo de trabajo, o sea, funcionándolo y dándole caña, ¿de acuerdo? El tiempo de carga más o menos está entre 3 horas 30 3 horas 45 para tener esas 20 horas de carga. En cuanto a la conectividad, como os he dicho al principio, es un sistema basado en Wi-Fi, en Wi-Fi, ¿de acuerdo? Trabaja en 5G. Normalmente nosotros ofrecemos las antenas de Wi-Fi que suministramos con los equipos, salen configurados de fábrica y es llegar a instalar y ponerse a trabajar. En muchas ocasiones también los integramos en la propia red de nuestros clientes. Por ejemplo, Roberto y yo pues, hemos suministrado unos cuantos sistemas para Ovivans o para productoras que hacen espectáculos en vivo y también para teatros que nos pedían integrar el sistema de intercom inalámbrico en su propia red de Wi-Fi que ya tenían establecida y que funcionaba muy bien. Y no hay ningún problema, simplemente pues trabajamos, hacemos la configuración, previo envío de los Belpack y a trabajar. Y creo que eso es, creo que no me dejo nada. Si me dejo algo, Roberto, me corriges o añades lo que quieras por tu parte, pero creo que está todo dicho. Está todo bien, está todo bien. Muy bien. Muchas gracias por la presentación del Explorer. Bueno, simplemente matizar que, como ha comentado Sergey, efectivamente el Explorer tiene 2 páginas cuando trabaja en modo Speak y cuando está conectado con matrices tiene 4 páginas. Bueno, pues esto mismo lo vamos a tener también en los paneles de rack sobre mesa y en el Belpack cableado. Los otros equipos de Speak que acabamos de presentar también tendrían 4 páginas cuando funcionan conectados sobre una matriz, que veremos que también es posible conectarlos. Así que bueno, pues tenemos esas 2 ventajas. Bien, bueno, pues pasamos al siguiente dispositivo, que en este caso es un panel virtual, el Speak virtual. Bien, en este caso es una aplicación para Windows que nos va a permitir, bueno, pues tener las 8 teclas, las 8 palancas de funcionamiento. Sería el mismo funcionamiento que un panel, vamos a decir que es muy similar a lo que sería al panel de sobremesa, pero integrado en una aplicación en Windows. De esta forma utilizaríamos, tiene las mismas funcionalidades de mostrar etiquetas. Tenemos también el código de colores para saber si el comando está ejecutado, si estamos enviando audio, recibiendo, etcétera. Y también la familia, donde veríamos, bueno, pues el indicador de familia de esa palanca o esa tecla. Bueno, ¿para qué tenemos este software, esta aplicación? Bueno, pues nos permite o permite a los usuarios el tenerla integrada, pues, por ejemplo, en su estación de trabajo, donde puedan tener, como en este caso podrías tener un Visual Radio, podrías tener cualquier otro tipo de sistema de producción, edición, etcétera. Incluso, bueno, pues producción o postproducción de vídeo, de audio y tenerlo integrado dentro de ese PC, esa computadora. Por supuesto, depende del uso, pues nosotros vamos a recomendar o este panel virtual para tenerlo integrado o el tener un panel ya sea de rack o de sobremesa que siempre va a ser más rápido de operar, dado que es un panel físico. Pero damos esta opción que creemos que es muy interesante y para muchos de vosotros creemos que va a ser muy interesante este panel virtual. Bien, bueno, y por último, de los equipos de este Speak que vamos a presentar de esta familia
sistema XPIC, pues es el interfaz. ¿Para qué queremos este interfaz? ¿Qué nos va a aportar? Bueno, pues este interfaz es al final la puerta de entrada y salida con el mundo exterior de nuestro sistema o de nuestra familia XPIC. Así que lo que nos va a permitir tener son diferentes entradas y salidas de audio, como vamos a ver ahora mismo. ¿Qué tenemos? Bueno, pues lo que tenemos son 4 entradas y 4 salidas de audio analógicas, que en este caso irían a través de conectores XLR en su parte trasera. También tenemos 4 entradas y salidas a través de USB, o sea, vamos a tener 4 analógicas o 4 digitales o 4 Dante, muy importante también. Entonces tendríamos las 4 analógicas a través de conectores XLR, las 4 digitales serían mediante conectores USB, de la misma manera que hemos comentado en los paneles, o sea, se conectarían a un PC, a una computadora, y se reconocerían como una tarjeta de sonido mono de un solo canal, cada uno de ellos, donde podemos, bueno, pues eso, insertar o extraer audio directamente a nuestro sistema. Y por supuesto, lo que hemos comentado, 4 canales de audio Dante de entrada-salida, Dante, por supuesto, compatible con AES67, así que podemos tener esas 2 conexiones, tanto Dante como AES67. Así que todo esto nos va a permitir interconectar diferentes sistemas con nuestro sistema XPIC. Nos va a facilitar, bueno, pues, todo ese uso. Además, contamos con, vamos a tener una conexión de GPIO, o sea, de entradas y salidas de propósito general, 4 entradas, o sea, 4 GPIs, 4 GPOs, 4 salidas de propósito general. Bueno, pues lo que nos abre un poco el abanico, gracias a esas conexiones, a tener, bueno, pues interacción además, no solo audio, sino interacción con otros sistemas. Así que podríamos simular, vamos a decirlo de esa manera, simular señalización con otros equipos. Por ejemplo, podríamos conectar a través de analógico pues unos walkie-talkies, donde mediante además los GPI y GPO podríamos activar la transmisión o cuando nos indique que se está transmitiendo, etcétera. Así que tenemos una integración con esos sistemas. Esto, por supuesto, también lo podríamos tener con otros sistemas de cualquier ámbito. Podría ser la entrada a una mesa de mezclas, podría ser otro sistema de intercom, otros sistemas de otros fabricantes, etcétera. Y bueno, pues simplemente luego ya en la parte frontal tendríamos un encoder y una tecla de menú, donde además mediante ese display podríamos cambiar los diferentes parámetros que tuviéramos. Como digo, es una interfaz muy interesante para tener esa integración con el exterior de nuestro sistema. A mí me parece súper interesante y útil. Además, es yo creo que lo primero por lo que van a preguntar muchos clientes, porque necesitan, ya sabes, y tú lo sabes bien, en muchos proyectos que hemos trabajado necesitamos integrar señales ya sea de PCs, ya sea de analógicas o Dante, que tan necesario es hoy en día, ¿cierto? O sea, que con esta interfaz nos permite ser incluso más flexibles si cabe con este sistema, ¿cierto? Sí, efectivamente nos va a facilitar mucho la integración y ser un sistema realmente flexible. Como digo, es un sistema que os va a gustar mucho. Sí, está genial. Esta interfaz a mí me encanta, está genial, porque es lo que te van a pedir los clientes. A partir de aquí, Roberto, de todo lo que hemos visto hasta ahora, mi pregunta es, y seguramente la pregunta de muchos de los que nos están viendo, ¿el XPIC es simplemente un sistema de party line sin matriz como otros muchos o hay más? Me alegro que me hagas esa pregunta, Sergi. Bien, no es exactamente un sistema de intercom, es un sistema de party line, es mucho más, es un sistema de intercom avanzado en realidad. Así que, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, pues aquí podemos ver, en la primera tenemos conexión inteligente de los paneles remotos. No solamente vamos a tener conexión inteligente de paneles remotos, sino vamos a tener conexión inteligente de paneles, ya sean locales o remotos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros vamos a tener unas redes virtuales, vamos a llamarlo de esa manera, así que todos los equipos en esa red virtual se van a poder autodescubrir. De esta forma, cuando conectemos un equipo nuevo, se va a ver por el resto de equipos y además se va a autoprogramar.
De forma que, bueno, pues la integración va a ser muy rápida y muy sencilla. Va a ser, como ya digo, es un sistema muy potente sin necesidad de tener una matriz. Así que el crecimiento es muy bueno en ese aspecto y la programación muy sencilla. Por supuesto, vamos a tener una programación avanzada. Tendremos a través de un software de configuración donde vamos a poder hacer una configuración y una programación mucho más exhaustiva, pero la configuración, digamos, inicial, vamos a ver que es muy fácil. Ya este tema, el tema de la configuración, bueno, pues ya lo iremos viendo en un webinar posterior donde bueno, pues explicaremos cómo se configura el sistema. Bien, ¿qué tenemos? Bueno, pues el sistema SPIC puede contener hasta 28 terminales de uso o entradas-salidas externas a través de esa interfaz que comentamos. Así que podemos conectar diferentes dispositivos, o sea, los paneles de rack, panel de sobremesa, Bellpack cableado, el Explorer, o sea, el Bellpack inalámbrico y los puertos del interfaz o interfaces que añadamos a nuestro sistema. Así que es un sistema que, bueno, pues tiene una capacidad bastante elevada sin necesidad de una matriz. Por supuesto, si necesitamos mucha más capacidad, para eso tenemos nuestros sistemas con matriz. Bien, ¿qué tenemos aquí justo en la parte central? Puntos de cruce con toda la funcionalidad. Esto es muy importante y es una de las grandes ventajas que tiene este sistema, y es que funciona no como un party line, sino como un sistema con matriz. Así que vamos a poder tener puntos de cruce entre dispositivos, o sea, de uno a uno o punto a punto. De esta forma podemos hablar de un panel o del panel A con el panel B de forma totalmente independiente que el resto de comunicaciones que haya entre otros paneles, etcétera. Lo mismo con los interfaces. Así que es un sistema muy flexible, con la potencia que daría tener una matriz, pero sin necesidad de tener una matriz. Además, por supuesto, bueno, pues damos la posibilidad de tener puntos de cruce party line, o sea, el crear un party line, bueno, pues para esas aplicaciones donde queramos sistemas más sencillos, donde queramos un funcionamiento muy básico, vamos a poder tener esa funcionalidad también, de dejar el sistema que funcione como si fuera un party line, vamos a decir, de toda la vida, que si siguen existiendo hoy en día es porque son muy fáciles de utilizar, muy robustos. Y bueno, pues gracias a esa gran flexibilidad, pues nos permite un trabajo muy bueno. Así que lo seguimos manteniendo. Pero hay que centrarse eso, en que este sistema trabaja como si tuviera matriz, conexiones punto a punto. Y bueno, pues por último comentar que tenemos un bajo bitrate, la conexión utiliza una baja tasa binaria, lo que conlleva en un ancho de banda muy bajo, pero tenemos una calidad de voz HD, lo que sería el G722. Así que estamos utilizando G722 para las comunicaciones, o sea, tenemos calidad de audio, pero con un bajo ancho de banda y además una latencia muy baja. Esto es también una de las grandes ventajas. Bien, en lo que es instalación, una instalación local, bueno, pues como vemos aquí un esquema, es un esquema que es una conexión Ethernet, así que lo que vamos a tener es centralizado un switch, uno o varios, por supuesto, dependiendo del tamaño que tengamos de dispositivos, pero bueno, al final la conexión se basa en tener un switch central, una conexión Ethernet, donde, bueno, pues iríamos añadiendo paneles de rack, paneles de sobremesa. Por supuesto, podemos añadir nuestros Bellpack cableados, los nuevos Bellpack XPIC, donde, bueno, pues tendríamos que tener, como hemos comentado, el switch con alimentación PoE para poder alimentarlos, o en el caso de no tener, bueno, pues tener inyectores PoE para darle alimentación a esos Bellpack. Lo mismo con el Explorer. Tendríamos el Bellpack inalámbrico, que estaría soportado mediante puntos de acceso Wi-Fi. Y bueno, pues ahí ya, dependiendo del área que quisiéramos cubrir, pues tendríamos que añadir pues, un diferente número de puntos de acceso. De la misma manera, normalmente se suelen alimentar a través de PoE, con lo cual la alimentación vendría desde el switch, y de esa forma pues lo único que tendremos que utilizar es un único cable para su conexión. Por supuesto, también tenemos paneles virtuales, podríamos tener paneles virtuales puestos en PCs o computadoras, y nuestro interfaz podríamos tener, bueno, pues para la conexión con el mundo exterior.
Un sistema no necesita tener todas estas cosas, puede tener solo paneles o solo Bellpacks o solo paneles virtuales, pero que sepamos que, digamos, que esto sería, digamos, englobar pues, todos los equipos que tenemos en una conexión. O sea que, Roberto, tenemos un sistema que funciona como un sistema con matriz, pero sin ella, con matriz virtual, pero cableamos como un party line cualquiera. Sí, efectivamente, la conexión es exactamente igual que si fuera un party line. Vemos que no necesitamos eso, el conectar una matriz ni ningún otro dispositivo externo, simplemente necesitaríamos un switch para poder trabajar con todos los equipos. No necesitamos nada más. Fantástico. Bien, bueno, pues ahora pasamos un poco a comentar eso de las redes virtuales. Hemos visto el esquema anterior, que era una conexión a través de un switch, un sistema muy sencillito de conectar. Y bien, ahora lo que vamos a comentar es cómo vamos a interconectar todos esos equipos de una forma externa. Bueno, pues esto es un ejemplo de conexión donde vemos pues, una producción que podría ser de una televisión, donde podríamos tener un estudio central, donde tenemos bueno, pues, diferentes personas que pueden estar trabajando con paneles de rack, sobremesa, incluso paneles virtuales en sus PCs. Y bueno, pues esas producciones necesitan tener incluso una parte de producción remota, donde tenemos parte del personal desplazado a un estadio, un evento que tengamos, donde esté la noticia, en el congreso, donde sea, donde pues, podríamos tener igual también Bellpacks o incluso paneles. Y también podemos tener, pues ahora como se nos ha puesto de moda, en parte debido a la pandemia y en parte por cómo está evolucionando el mercado en la parte de broadcast, bueno, pues parte de producción en casa, donde podríamos tener personal que está haciendo edición, que está haciendo incluso coordinación desde sus casas, mediante paneles, ya sean físicos o de aplicación virtual. Bien, bueno, pues todos estos dispositivos estarían conectados a través de una red virtual, con lo cual ya un asistente interno que facilita esa conexión, y lo único que necesitan para verse todos ellos es una conexión a Internet. No necesitan nada más, solo necesitan tener una conexión a Internet. De esa forma no necesitamos tener ni redes virtuales, ni tener una IP fija, como podríamos necesitar a veces hasta ahora, ni tener que hacer en el router, bueno, pues tener un DNS dinámico o tener que hacer el port forward, o sea, el reenvío de puertos, etcétera. Todo eso no es necesario con este sistema. Vamos a utilizar esta tecnología, ese asistente que llevan interno de redes virtuales para la conexión de los diferentes equipos de una forma muy sencilla. Nosotros conectamos el dispositivo y ya estaríamos en la red. No necesitamos más. Vamos a ver ahora, por eso tenemos aquí el ahora, vamos a pasar a cómo era antes, y este es el cómo era antes. Esto es parte de un sistema centralizado con una matriz, lo tendríamos en la central, y aquí, bueno, pues además de esa conexión que veíamos, necesitamos tener, bueno, pues una conexión VPN, o sea, una red privada virtual. En este caso sí que tenemos que tener bueno, pues un soporte, necesitamos personal de IT, de las tecnologías de la información, que nos configure esa parte. Dices, bueno, pues en nuestra central es una configuración que a lo mejor lo haces una vez y ya está, pero ¿qué pasa cuando también te desplazas, cuando tienes producciones remotas o cuando tienes conexiones en el exterior, en otros lugares, en un estadio de fútbol, en un evento, etcétera? Bien, todo eso implica el tener personal que tiene que abrir puertos, tiene que realizar conexiones. Bueno, pues implica una cantidad de tiempo, recursos, esfuerzo y sobre todo posibilidades de fallo que con el nuevo sistema XPeak nos estamos evitando. Ya sabemos que todo funciona bien hasta 5 minutos antes del directo, que es cuando fallan las cosas, y entonces dices, bien, cuando me ha fallado a lo mejor un panel, dices, pues tengo otra cosa para conexionar, pero ¿qué pasa cuando la conexión ha fallado, se ha caído esa VPN? Bueno, pues es un sistema que va a aportar unas posibilidades de fallo mayores estos sistemas antiguos, que con el nuevo sistema XPeak nos estamos quitando. Nos estamos quitando todas esas posibilidades de fallo. Volvemos otra vez a la hora, donde vemos que ya no tenemos esa conexión, todos los equipos se interconectan con todos,
sin necesidad de crear esas redes privadas, de tener que tener esa conexión o esos técnicos o desplazar incluso personal técnico más avanzado para poder realizar esas conexiones. Simplemente con tener una conexión a Internet ya tendríamos visibilidad entre los diferentes equipos. No necesitamos nada más para, pues para poder trabajar. Esta es una de las grandes ventajas que vamos a tener con este sistema. Así que bueno, yo creo que es un sistema muy potente que realmente os va a gustar. Roberto, y para que lo entendamos de una manera súper clara, para que lo entienda todo el mundo, un ejemplo práctico. Yo estoy trabajando en una producción, ¿de acuerdo? Tengo 5 paneles en un estudio, en un audiovan. Desenchufo un panel, me lo llevo conmigo, me monto en un avión, me planto en otra ciudad, me meto en una habitación de un hotel, conecto alimentación el panel del XP y lo conecto a Ethernet con salida a Internet del hotel. Y estaría funcionando exactamente igual que como lo tenías cuando lo tenías en el estudio. Es exactamente lo mismo. Reconocería las mismas conexiones, tendría las mismas funcionalidades que si lo tuviéramos conectado en el estadio. Así que esto da pie, esta pregunta da pie, bueno, pues al continuar con esas ventajas que tenemos el XPIC, y es la movilidad de los paneles. Podemos coger un panel que tenemos funcionando y desplazarlo a cualquier parte del mundo con una conexión a Internet y ya tendríamos ese panel funcionando exactamente igual. No tenemos que, como ya he dicho, reconfigurar puertos ni nada parecido. Así que es una gran ventaja en ese aspecto. Bien, como es un sistema basado en la nube, su ampliación es muy sencilla. Hemos comentado el tema de los 28 dispositivos. Bueno, pues ese sería, digamos, el límite que tendríamos, pero el crecimiento en un sistema sería simplemente, bueno, pues añadir paneles, porque ya digo que gracias a esos asistentes se podrían ir conectando a nuestro sistema de una manera muy sencilla. Por supuesto, esa flexibilidad que tenemos o que ganamos de tener un sistema similar al que tendríamos como si tuviéramos matriz. No necesitamos tener una matriz, pero tenemos esa conexión de punto a punto. Al final, los paneles están trabajando como un sistema peer-to-peer, en realidad es su modo de trabajo, donde podemos interconectar de uno con otro. Además, como hemos comentado, tenemos la posibilidad de tener un sistema funcionando como si fuera un party line. Esto nos da, bueno, pues unas ventajas en sistemas más sencillos, pero sobre todo lo que comento, hay que quedarse con esa conexión peer-to-peer, esa posibilidad de trabajar como si tuviéramos matriz. También, como hemos comentado, tenemos conectividad Bluetooth. En este caso, la conectividad Bluetooth la tendríamos tanto en los paneles rack sobre mesa como en el Bell Pack cableado, y la conexión a través de USB, no solo de los microcascos, por supuesto, que eso lo tienen todos, sino esa conexión USB que podríamos conectar a un PC, que la tendríamos en los paneles. Bien, además, también lo que hemos comentado, de la misma manera, conectividad con una muy baja tasa binaria, donde, bueno, pues vamos a necesitar poco ancho de banda para la conexión y vamos a tener además muy baja latencia. Esto es muy importante. Roberto, ¿y de cuánta tasa binaria estamos hablando exactamente? Estamos hablando de calidad G722 con 64 kilobits por segundo. Así que la tasa binaria es realmente baja, lo que, bueno, pues nos permite conectar pues desde una conexión a Internet con ADSL hasta, por supuesto, una fibra óptica, pero que no nos limite esa parte. Genial. Bien, como comentábamos también, los modos de conexión. Hemos visto en el esquema de conexión que los teníamos interconectados a través de un switch. Los paneles, ese es el modo normal, los dispositivos conectados a través de un switch de Ethernet, pero como he comentado tenemos dos interfaces de red en los paneles, el panel de rack y en el panel de sobremesa, lo que nos permite interconectar mediante cadena, un daisy chain, poder interconectar los diferentes dispositivos. Así que, bueno, pues esto nos facilita. Imaginemos que tenemos ya una instalación hecha, donde tenemos un panel y queremos añadir un panel al lado o cerca de ese panel. Pero la conexión hasta el switch, bueno, pues
es complicada porque tenemos que pasar un cable por el suelo técnico, por el techo, tenemos poco tiempo, etcétera. Bueno, pues podríamos conectar ese segundo panel al primero que ya teníamos conectado al switch y nos funcionaría. Incluso podríamos tener una conexión de, tal cual viene en la imagen, 3 paneles interconectados uno a otro utilizando ese segundo conector y el sistema funcionaría sin necesidad de un switch. Es un sistema, como ya comento, muy sencillito. Y bueno, pues como ya también había comentado, los paneles XPIC, además de, por supuesto, trabajar, vamos a decir, en un modo standalone, en el modo XPIC, van a poder conectarse también a las matrices, ya sea nuestra matriz CrossNet de una unidad de altura que es capaz de manejar hasta 200 por 200 puntos de cruce, hasta nuestra matriz Connexia con el motor Xcore, que nos permite, bueno, pues hasta 1024 por 1024 puntos de cruce en sistemas, bueno, pues donde podríamos meter infinidad de interfaces, porque tenemos una gran cantidad de interfaces de MADI, etcétera, que podríamos ir añadiendo ahí. Bien, y bueno, pues por último comentar los escenarios de uso, donde por supuesto es un sistema basado en Intercom, que generalmente está asociado al broadcast, como casi todos nuestros sistemas de Intercom, así que su función, vamos a decir que principal, en la que primero pensamos, son los estudios de televisión, por supuesto también para unidades móviles, las UV-Bands, para DSNGs, etcétera. Esto nos permite una gran flexibilidad solo con una conexión a Internet tendríamos todo interconectado, así que esa parte es muy importante, la producción remota, pero también tenemos una infinidad de aplicaciones donde podemos utilizar el sistema XPIC gracias a, bueno, pues a esas ventajas de interconexión muy sencilla. Tenemos aplicaciones industriales, en este caso, pues por ejemplo, el tema de las centrales nucleares, donde ya tenemos sistemas funcionando para ese tipo de conexiones, podría ser muy útil y lo es. Tenemos también, pues, por ejemplo, la interconexión en barcos y cruceros, por supuesto el gaming, donde gracias, bueno, pues a la integración incluso con los microcascos, la utilización ya sea de paneles externos o del propio o de la propia aplicación dentro del PC, podríamos integrarlo, extraer el audio, por ejemplo, del PC y utilizarlo todo con una conexión a través de un PC externo, o sea, de nuestro panel externo, etcétera. Y bueno, pues otras aplicaciones como pueden ser eventos lúdicos como los casinos, bingos, aplicaciones en el hogar, interconexión dentro del hogar, por supuesto eventos, ya sea eventos deportivos, conciertos, etcétera, en teatros, esto es un medio que, bueno, pues Sergey lo conoce también bien, hemos hecho varios proyectos con esto, parques temáticos, etcétera. Simplemente es comentar que, bueno, pues hay infinidad de aplicaciones que estamos encantados de poder, si nos transmitís dudas de dónde poder aplicar este sistema, bueno, pues de daros ideas y soluciones bueno, pues que creo que os van a ser muy válidas. Creo que os va a gustar mucho este sistema. Y para finalizar, simplemente comentar que, bueno, pues tenemos la página web, podéis acceder a la página web de XPIC a través de la página de AEQ, donde, bueno, pues podéis encontrar gran información sobre los dispositivos, sobre este sistema XPIC, los diferentes dispositivos. Y bueno, pues a través de aquí también podéis ver cualquier información también de la empresa y estaremos encantados, por supuesto, de informaros de lo que necesitéis, ya sea de este sistema o de cualquiera de nuestros sistemas, ya sea de Intercom o de otros equipos y dispositivos que generamos. Y bueno, pues hasta aquí la presentación. Vuelvo otra vez a la presentación y bueno, pues hasta aquí hemos llegado en esta presentación. Espero que os haya gustado y que os haya sido interesante. Sí, Roberto, yo también lo creo. Además, te digo que ha sido interesante porque la gente ha estado bastante atenta, tenemos bastantes preguntas, ¿ok? Vamos pues como siempre, vamos a intentar contestar a todas y las que no, ya os digo, os contestaremos a todos por email. Os vuelvo a recordar lo que os he comentado al principio, si os habéis unido más tarde, os lo digo ahora. Si vais a salir del webinario, por favor, hay una pequeña encuesta, ¿de acuerdo? Son 2-3 preguntas, pero es muy útil para nuestros compañeros de marketing y, bueno, pues eso, para hacer los contenidos más amenos, más didácticos, más interesantes sobre todo. O sea, que son 30 segundos de vuestro tiempo, pero para nosotros es muy importante, nos ayuda mucho. Vale, pues vamos con las preguntas entonces. Muy bien.
Pues mira, la primera, Roberto, de Ignacio. La pregunta es sobre el Belpack alámbrico. Si tiene Bluetooth, si se puede conectar a auriculares con Bluetooth. Eso lo hemos visto en el webinario, pero por si acaso. Sí, lo volvemos a remarcar. Lo volvemos a remarcar que efectivamente se pueden conectar auriculares Bluetooth al Belpack cableado. De esta forma, bueno, aplicaciones podríamos tenerlo conectado, aunque vaya por cable, podríamos conectar esos auriculares por Bluetooth, con lo cual tenemos algo más de libertad en no tener cables directamente colgando, pero incluso en una zona donde el Bluetooth nos da cobertura suficiente, podríamos tener incluso el Belpack colocado, por ejemplo, en una mesa o incluso en un soporte y poder desplazarnos con los auriculares puestos. De esa manera trabajaríamos, aunque sea un Belpack cableado, en realidad como si fuera inalámbrico gracias a los auriculares Bluetooth. Eso es. Muy bien. Vale. Siguiente pregunta, que va también sobre esto. ¿Qué pasa con los conectores XLR de los Belpack? Si quieres, esta la contesto yo. Para el tema XPIC, como la pregunta la hace Cristóbal, perdón. Cristóbal, el tema es que este sistema queríamos que fuese mucho más flexible y que pudiese trabajar, y que se pudiese trabajar en muchos ámbitos. Entonces, hemos optado por el conector USB, pues para poder integrar muchas más marcas y muchos más cascos que hay disponibles en el mercado. Pues básicamente es por eso. Para los sistemas de CrossNet y para el Explorer, pues utilizamos como siempre pues el Mini XLR, ¿okay? Pues si te sirve de referencia. Pero vamos, básicamente es eso, es para poder trabajar con muchos más cascos y con un rango de precios mucho más amplio, ¿okay? Que simplemente los cascos profesionales. Vale. Una para ti, Roberto. De Wilson. En las petacas cableadas, ¿vas con un cable directo a la matriz de intercom o es IP y solo te hace falta un cable de categoría 5 a la matriz? Bueno, la conexión, como hemos comentado, si trabaja en sistema en modo XPIC, no necesita matriz, así que no hay una conexión directa, iría simplemente a un switch con PoE. Por supuesto, se puede conectar también a un sistema con matriz, así que bueno, la conexión iría a un switch de la misma manera, donde estaría conectada, en ese switch estaría conectada la matriz y el Belpack. Así que ya digo, es una conexión muy sencillita. Genial, genial. Una cosa, mira, una pregunta que me parece bastante interesante en cuanto al USB y a los micrófonos. Mira, con el panel de intercom de rack, ¿vale? ¿Qué pasa con el micrófono y el altavoz si conecto un microcasco con USB? Vale, pues lo que nos haría es que el panel detecta que hemos conectado un microcasco y entonces pasa a funcionar el microcasco y dejaría de utilizarse lo que es el micrófono y el altavoz. Así Genial. no tenemos que estar como en otros paneles que tienes que estar conmutando entre una cosa y otra. Esto directamente lo detecta y conmuta automáticamente. Genial, genial, fantástico. Mira, esta siguiente la pregunto yo porque es del inalámbrico. Mira, Martín nos pregunta que con el Belpack inalámbrico, para hacerme una idea, ¿cuántas antenas hay que poner para cubrir un plató de 20 por 20? Hombre, pues en todos los proyectos que hemos trabajado tú y yo juntos, y si me equivoco me corriges, yo creo que para un plató de 20 por 20, depende también evidentemente de los elementos que tengamos para que hagan barrera o lo que sea, con una valdría. Sí, Con una sí, suficiente. sí. Para funcionar con una podría ser suficiente. Por supuesto, ya depende, como has comentado, de la barrera o si De hubiera... interferencias que pueda haber. Ujú. Pues eso, pues Martín, ahí está contestada. Evidentemente, en muchas ocasiones, pues como los precios de los puntos inalámbricos, de los puntos de acceso no es muy elevada, en muchas ocasiones, pues los clientes para asegurarse prefieren poner varios. Y nosotros en los proyectos con Roberto, ¿verdad? Siempre solemos poner de más, pero ya te digo, en este espacio con uno sería bastante, si es un espacio abierto, ¿de acuerdo? Muy bien, una para ti, Roberto. Me has visto con el pelo largo y se te ha ido. Exactamente. Perdona. De Nacho, el interfaz de audio de inputs and outputs, ¿es compatible con la matriz CrossNet y Connexia, con el sistema Xcore? Sí, podríamos tener, por ejemplo, un sistema Connexia o CrossNet funcionando y tener un sistema XPIC
digamos, de una forma independiente, o sea, no integrado con la matriz, funcionando con las funcionalidades que tiene Xpeak, estas funcionalidades que hemos comentado, de poder conectar en cualquier lugar del mundo, esa programación automática, etcétera. Y para interconectar los dos sistemas utilizaríamos el interfaz y poder, bueno, pues la forma sencilla en ese caso utilizando Dante. Dante A67, pero bueno, como tenemos Dante en ambos, pues sería Dante directamente. Fenomenal, fenomenal, sí. Bastante sencillo. Mira, una pregunta de Salma. Dice, actualmente tenemos un sistema de CrossNet de ustedes. ¿Podríamos añadir alguno de estos paneles XPIC a la CrossNet? Esto es una pregunta que a mí ya me están haciendo mucha gente, muchos clientes y muchos integradores también. ¿Eso es posible? Sí, se pueden integrar, como hemos comentado, sin ningún problema. En ese caso, la CrossNet tiene 20 puertos de voz por IP y dependiendo de la capacidad que tengan, por supuesto, de otros dispositivos, pero si, por ejemplo, no están usando ninguno, pues podrían conectar hasta 20 dispositivos XPIC en una CrossNet. Genial, o sea que tiramos de los mismos puertos que tiramos para el Explorer, por ejemplo. Sí, efectivamente. Genial, genial. Muy bien. Una pregunta de Edgar. Habéis dicho que varios paneles se pueden conectar a una misma boca de red cosiéndolos uno a uno, o sea, daisy chain. ¿Y con una misma boca puede alimentarse todos los paneles? A ver, esta pregunta es un poco... los paneles en sí se alimentan a través de un conector de alimentación, o Eso sea, es. conector eléctrico con fuente interna, así que los paneles en sí no se alimentan con PoE. Lo que sí que alimentamos serían los Bellpack. En este caso, el conector que tenemos en los paneles lo que nos proporciona es solamente Ethernet. Así que si queremos añadir en Daisy Chain un Bellpack, como sería en este caso el último de la fila, el último de la cadena, pues necesitaría un inyector. Genial, genial. Mira, Ramiro nos hace una pregunta en cuanto, como la pregunta que te he hecho yo respecto a lo de si me llevo un panel y me voy a otra ciudad, a otro país. Me dice, ¿puedo conectar estos paneles XPIC directamente a la ADSL de mi casa? ¿Hace falta alguna red IP especial? Nada, no necesita ninguna red especial, lo puede conectar perfectamente a una DSL, como ya hemos dicho, es un ancho de banda de 64 kilobits por segundo, con lo cual un ancho de banda muy bajo, incluso pues bueno, pues conexiones incluso 3G lo soportan perfectamente, ya no digo conexiones 4G o 5G, y por supuesto las conexiones fijas que pueda ser una DSL o una fibra óptica sin ningún problema. Muy bien, estupendo, estupendo. Mira, yo creo que no nos queda mucho tiempo porque ya llevamos más de una hora y tampoco vamos a hacer esto que se alargue mucho más. Yo creo que un par de preguntas más y vamos a ir acabando el webinario. Mira, nos pregunta David, ¿cómo es la interfaz de gestión y configuración de los paneles? ¿Se hace directamente desde el panel por los operadores? La interfaz de gestión, bueno, pues se va a utilizar una aplicación para lo que es el control de lo que es de todos los dispositivos. Cuando queremos una programación más avanzada, también por supuesto vamos a tener, como ya he dicho, ese autodescubrimiento y esa autoconfiguración que facilita la conexión de todos con todos los paneles, permitiendo, bueno, pues conexiones punto a punto. Eso quiere decir, si yo tengo dos paneles y añado un tercero, pues en los dos paneles que ya tenía me va a aparecer una tecla extra de ese tercer panel y en el panel nuevo la conexión con los otros dos. Así que bueno, pues la configuración es muy sencilla, es automática. Que luego quiero dar otras funcionalidades, por ejemplo, configurar el interfaz para poder enviar o recibir audios, etcétera, etcétera, de una manera diferente. Pues utilizo una aplicación que ya veremos en otro webinar más adelante. Genial. La última, y esta es mía, y nos vamos. Para el interfaz de inputs and outputs. Yo, por ejemplo, porque me imagino la clásica, voy a ofertar el sistema a un cliente para un proyecto y lo primero que me va a decir es, necesito, lo que me puede decir, necesito más canales de Dante. ¿Yo puedo añadir otro al mismo sistema? Sí, puedes añadir varias interfaces, no hay problema. Digamos, la limitación la tenemos en ese número de canales que podríamos tener, que son 28, 28. 28 dispositivos.
o mezclado dispositivos, canales. Así que ese sería, digamos, el límite. Pero podemos tener varios interfaces, no hay problema. Muy bien, genial, genial. Muy bien, pues yo creo que vamos a ir concluyendo. Ha durado 1 hora, yo creo que ha sido muy interesante y breve dentro de lo que cabe. Para todo lo que teníamos que contar, creo que ha ido bastante rápido. Muchas gracias, Roberto. Creo que nos vamos a ver en el webinario de la semana que viene tú y yo en el de inglés, si no me Sí, equivoco. Sí, efectivamente. ¿verdad? Sí, sí, muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos por asistir y una vez más os recuerdo, por favor, cuando salgáis la encuesta, por favor, son 30 segundos de vuestro tiempo, pero nos ayuda mucho a mejorar los webinarios y hacer estas presentaciones mucho mejor, para que el contenido sea siempre de calidad y que os sea útil, ¿de acuerdo? Y nada más, nos despedimos y muchas gracias por asistir. Y Muchas gracias a todos, gracias Eddie sí, por tus aportaciones y por la presentación y eso, gracias a todos por asistir y espero que este sistema os guste mucho, que yo creo que os va a encantar. sí, yo creo que es muy flexible y que va a ser, como decimos en inglés, un game changer, va a cambiar las cosas. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Nos vemos en la Muchas próxima. gracias. Chao.